Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La llave de la verdad. El olor antiséptico de la unidad de quemados golpeó a Víctor Simmons como un golpe físico al empujar las puertas dobles. Su hija de 13 años, Emma, yacía inmóvil en la cama del hospital, su pequeño cuerpo envuelto en vendas blancas que la hacían parecer una muñeca de porcelana rota. Las máquinas a su alrededor zumbaban y pitaban, los únicos sonidos que rompían el devastador silencio. Todavía no sabemos la causa del incendio, había dicho el detective Curtis Nelson, apenas unos minutos antes en el pasillo. La investigación está en curso, pero los informes preliminares sugieren que comenzó en el sótano. Su hija tuvo suerte de escapar con vida. ¿Suerte? La mandíbula de Víctor se tensó ante la palabra. El rostro de Emma apenas era reconocible bajo las vendas, su brazo izquierdo quemado desde el codo hasta la muñeca. Suerte no era la palabra que él usaría. Diana, su esposa desde hacía 15 años, se había excusado para hablar con los abogados sobre las reclamaciones del seguro y las cuestiones de responsabilidad. Siempre práctica, siempre pensando en el futuro. Era una de las cualidades que le habían atraído de ella cuando se conocieron en la Universidad de Northwestern hacía 17 años. Ahora, sentado a solas con su hija rota, Víctor se preguntaba cuándo esa practicidad se había convertido en un cálculo frío. La enfermera le había mostrado cómo cambiar las vendas de Emma, un proceso que requería un cuidado delicado para no perturbar el tejido en curación. Mientras Víctor levantaba suavemente la gasa de su antebrazo, algo pequeño y metálico cayó sobre la bata blanca del hospital. Se le cortó la respiración. Una llave pequeña, de latón, con una diminuta etiqueta ignífuga adherida. Sus manos temblaron al leer el mensaje escrito a mano. Papá, si estás leyendo esto, la caja fuerte está en el suelo de mi armario. Contiene la verdad real sobre esa noche en que mamá trajo a sus amigos a casa. También. La frase terminaba abruptamente, como si Emma hubiera sido interrumpida mientras escribía. El corazón de Víctor martilleaba contra sus costillas. Emma había escondido esta llave de alguna manera, cosida en su ropa quizás, sabiendo que sobreviviría a lo que ella no pudo evitar. Miró el rostro tranquilo de su hija, viendo más allá de las vendas a la chica inteligente y observadora que siempre había estado más cerca de él que de Diana. Emma había heredado su cabello oscuro y sus agudos instintos, mientras que la belleza rubia de Diana había pasado de largo a su hija por completo. ¿Qué viste, cariño?, susurró, guardando cuidadosamente la llave en su cartera. 20 minutos después, Diana regresó con su cabello perfectamente peinado y su expresión serena intactos. Los abogados dicen que deberíamos tener la liquidación del seguro en 6 semanas, anunció, revisando su teléfono. También he conseguido una habitación privada. La publicidad de esto podría afectar a tu negocio de consultoría. Víctor estudió el rostro de su esposa, notando cómo evitaba mirar directamente a Emma. Diana Beasley había sido la chica más cotizada de su programa de posgrado. Inteligente, ambiciosa, deslumbrante. Lo había elegido a él por encima de pretendientes más ricos, o eso había pensado él. Ahora se preguntaba qué cálculos habían impulsado realmente esa elección. Pareces notablemente serena para alguien cuya hija casi muere, dijo Víctor en voz baja. Los ojos azules de Diana brillaron con molestia. Alguien tiene que encargarse de los asuntos prácticos. Víctor, no puedes salvar a Emma sentándote aquí a cavilar. No, pero podría intentar entender cómo sucedió esto. Fue un accidente. El departamento de bomberos lo confirmará una vez que terminen su investigación. Víctor asintió lentamente, pero su mente ya se adelantaba al armario de Emma y a la caja fuerte oculta que contenía la verdad real. Lo que sea que Emma hubiera descubierto era lo suficientemente importante como para arriesgarlo todo para preservarlo. Esa noche, después de que Diana se hubiera ido a quedar a casa de su hermana Marlene, no puedo dormir en esa casa sabiendo lo que pasó, había explicado. Víctor se encontró de pie en el dormitorio de Emma. El fuego se había contenido en el sótano y el primer piso, dejando la planta superior prácticamente intacta, salvo por los daños del humo. El armario de Emma era el típico de una chica de 13 años.
ropa esparcida, zapatos apilados en las esquinas, animales de peluche de la infancia, mezclados con accesorios de adolescente. Víctor se arrodilló y apartó con cuidado la esquina de la alfombra donde se unía con la pared del armario. Allí, debajo de una tabla suelta del suelo, había una pequeña caja fuerte ignífuga apenas más grande que una caja de zapatos. Sus manos temblaron al insertar la llave. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había fotografías, correos electrónicos impresos y un diario escrito a mano con la cuidada caligrafía de Emma. La primera foto hizo que la sangre de Víctor se helara. Mostraba a Diana en la sala familiar del sótano, en un apasionado abrazo con Jack Benny, su antiguo socio de negocios y supuesto mejor amigo. Pero fue la fecha impresa lo que realmente lo destrozó. 2 semanas antes, la misma noche en que Diana había dicho que tenía su club de lectura. Las entradas del diario contaban una historia que hizo que el matrimonio de 15 años de Víctor se desmoronara como cenizas en sus manos. Emma había estado documentando el romance de su madre durante meses, incluyendo relatos detallados de reuniones, llamadas telefónicas y momentos íntimos que había presenciado accidentalmente. La última entrada, fechada el día del incendio, era la más condenatoria. Mamá y Jack se van a ver esta noche mientras papá está en Chicago. Los oí planear algo grande. Jack dijo que, después de esta noche, todo cambiaría y papá nunca se enteraría de lo suyo. Han estado hablando de la póliza de seguro de vida de papá. Tengo miedo. Creo que quieren hacerle daño a papá. Voy a grabarlos con la cámara que escondí en el sótano. Si me pasa algo, espero que papá encuentre esto. Te quiero, papi. No confíes más en mamá. Víctor se sentó en un silencio atónito mientras las piezas encajaban. El incendio no había sido un accidente. Emma había descubierto su plan y había sido sorprendida tratando de documentarlo. Intentaron matar a su hija para proteger su secreto, pero Emma Simmons era hija de su padre. Era más lista de lo que habían previsto, y se aseguró de que la verdad sobreviviera, aunque ella no lo hiciera. Víctor devolvió cuidadosamente todo a la caja fuerte excepto un objeto, una unidad USB etiquetada como seguro con la letra de Emma. Se la guardó en el bolsillo y volvió a cerrar la caja fuerte. Diana y Jack Bennick le habían declarado la guerra a su familia. Casi asesinaron a su hija para proteger su plan. No tenían ni idea de lo que habían desatado. Capítulo 2. El hombre que subestimaron. Víctor Simmons había construido su reputación a base de entender las debilidades de la gente y explotarlas para obtener ganancias. Su consultora de seguridad, Simmons Strategic Solutions, se especializaba en exponer las vulnerabilidades corporativas antes de que los competidores pudieran encontrarlas. Los clientes le pagaban generosamente para que pensara como sus enemigos para encontrar las grietas en su armadura que podrían derribarlos. Ahora, por primera vez en su carrera, usaría esas habilidades para una guerra personal. Sentado en su oficina del centro de Chicago a la mañana siguiente, Víctor revisó todo lo que sabía sobre Jack Bennick. Habían sido socios durante 3 años después de la universidad construyendo una exitosa firma de seguridad informática de la nada. Jack era brillante con los ordenadores pero terrible con la gente. Encantador en la superficie pero fundamentalmente egoísta y de voluntad débil. La sociedad había terminado mal hacía 7 años cuando Víctor descubrió que Jack había estado cobrando de más a los clientes y quedándose con parte de sus cuentas. En lugar de procesarlo, Víctor había comprado las acciones de Jack por una miseria y lo había despedido. Había sido un acto de piedad del que ahora se arrepentía profundamente. La piedad es debilidad, le había enseñado su padre antes de que el cáncer se lo llevara cuando Víctor tenía 20 años. Herman Simmons había sido un hombre duro que había construido un imperio de la construcción de la nada, solo para perderlo todo por la traición de un socio. Muestra piedad a un enemigo y la usarán para destruirte. Víctor había olvidado esa lección con Jack. No volvería a cometer ese error. La unidad USB que Emma había escondido contenía meses de grabaciones de vigilancia de la cámara oculta que había colocado en el sótano. Víctor observaba, su furia creciendo, mientras Diana y Jack se reunían regularmente en su casa, planeando lo que asumían que era el crimen perfecto. Sus conversaciones revelaron el alcance de su traición.
El romance llevaba más de un año desde que Jack contactó a Diana en las redes sociales con el pretexto de organizar una sorpresa para el 40º cumpleaños de Victor. Pero el romance se había convertido rápidamente en conspiración. Jack había convencido a Diana de que Victor planeaba dejarla por una mujer más joven, una completa invención diseñada para ponerla en contra de su marido. Le había mostrado correos electrónicos falsificados y fotos manipuladas que pintaban a Victor como un infiel en serie que ocultaba activos en el extranjero. Diana, siempre pragmática, había creído las mentiras de Jack porque confirmaban sus propias inseguridades. A los 41 años, le preocupaba constantemente envejecer que el éxito de Victor eclipsara su propia carrera abandonada en marketing. Jack le había ofrecido tanto pasión como una solución financiera. La muerte de Victor activaría un pago de $2 millones del seguro de vida, además del acceso a todos los activos de su negocio. El plan era elegante en su simplicidad. Jack provocaría una fuga de gas y una explosión accidente mientras Victor dormía. Diana estaría convenientemente en casa de su hermana, lo que le proporcionaría una coartada. El seguro pagaría y después de un respetuoso periodo de luto, Diana vendería el negocio y desaparecería con Jack para empezar de nuevo. Emma simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando bajó al sótano a buscar el cargador de su teléfono y descubrió a Jack manipulando la tubería de gas, se había convertido en un cabo suelto que necesitaba ser eliminado. La explosión estaba destinada a matarlos a ambos. Victor cerró el portátil y miró el horizonte de Chicago. Diana estaba ahora en el hospital, interpretando el papel de madre devota, mientras secretamente esperaba que Emma nunca despertara para contar lo que había visto. Jack mantenía un perfil bajo, probablemente esperando a que concluyera la investigación del seguro antes de hacer su próximo movimiento. Pensaban que estaban tratando con el mismo tonto confiado que había dejado marchar a Jack hacía 7 años. No tenían ni idea de que Victor Simmons había pasado la última década aprendiendo a destruir gente profesionalmente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Diana. El estado de Emma es estable. El doctor dice que podría recuperar la conciencia en unos días. ¿Vienes al hospital? Victor respondió, estoy en camino. Te quiero. La mentira salió con facilidad. Después de 15 años de matrimonio, sabía exactamente lo que Diana esperaba oír. Quería la seguridad de que su devoto marido seguía sin saber nada de su traición, que podía seguir jugando a dos bandas hasta que llegara el dinero del seguro. Pero Victor había aprendido otra cosa de la caída de su padre. El enemigo más peligroso es el que conoce tus planes mientras mantiene los suyos ocultos. Cogió el teléfono y marcó un número que había memorizado pero nunca usado. ¿Boyer? Llegó la voz ronca al otro lado. Brent, soy Victor Simmons. Necesito cobrarte ese favor que me debes. Brent Boyer era un exdetective de la policía de Chicago que se había hecho privado después de ser forzado a retirarse por ser demasiado agresivo con los sospechosos. Victor había ayudado a limpiar su nombre en un escándalo de corrupción hacía 5 años, y Brent había prometido que esa deuda sería pagada cuando se le pidiera. Tú dirás, dijo Brent. Necesito una vigilancia exhaustiva de 2 objetivos, Jack Bennett y mi esposa, Diana. Quiero saber a dónde van, con quién hablan, cada aliento que toman. Puedes encargarte de eso sin dejar rastro. ¿Jack Bennett? ¿No es tu antiguo socio? ¿El que te la jugó? El mismo. Y Brent, esto no es sobre espionaje corporativo, es personal. Hubo una larga pausa. ¿De qué tan personal estamos hablando? Intentaron asesinar a mi hija. Hijo de... La voz de Brent se volvió fría. Sí, puedo encargarme de esto. ¿Cuál es tu plazo? Necesito todo lo que puedas encontrar en 72 horas. Registros financieros, registros de comunicación, patrones de comportamiento, asociados conocidos. Quiero conocer sus debilidades, sus miedos, sus puntos de presión. Y después de eso, Victor miró la foto de Emma en su escritorio, su brillante sonrisa un doloroso contraste con la niña rota que yacía en el hospital. Después de eso, van a aprender lo que pasa cuando amenazas a la familia Simmons.
Colgó y comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaría para lo que venía después. Diana y Jack habían planeado su traición durante más de un año. Él planearía su destrucción en 3 días. Le enseñaron que la piedad era debilidad. Estaba a punto de enseñarles que Victor Simmons era muchas cosas, pero débil no era una de ellas. Por supuesto, aquí está la continuación del texto. Capítulo 3. Reuniendo el Arsenal. Las siguientes 48 horas pasaron en una danza de engaño cuidadosamente orquestada. Victor interpretó el papel del padre afligido y confundido mientras reunía sistemáticamente información sobre sus enemigos. Diana mantuvo su fachada de esposa y madre devota, sin sospechar nunca que cada conversación estaba siendo grabada y analizada. El equipo de vigilancia de Brent Boyer fue minucioso y profesional. Para el jueves por la mañana, Victor tenía una imagen completa de las operaciones de Diana y Jack, y era peor de lo que había imaginado. El romance era solo el principio. Jack había estado planeando sistemáticamente la destrucción de Victor durante años. Desde la disolución de su sociedad, había mantenido archivos detallados sobre las relaciones comerciales, los hábitos personales y los tratos financieros de Victor. El hombre estaba obsesionado con la venganza por lo que consideraba la traición de Victor hacía 7 años. Diana, mientras tanto, había estado cooperando con el plan de Jack durante más tiempo de lo que sugerían las grabacionnes de vigilancia. Los registros bancarios mostraban que había estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero durante 6 meses, vaciando gradualmente sus ahorros conjuntos y fondos de jubilación. También le había estado pasando a Jack información interna sobre los negocios de Victor, permitiéndole interferir en varios contratos importantes. Pero la evidencia más condenatoria provino del apartamento de Jack, donde el equipo de Brent había colocado micrófonos ocultos. Las conversaciones entre Diana y Jack revelaron el alcance total de sus planes. No tenían la intención de detenerse con la muerte de Victor. Emma era considerada un cabo suelto permanente por lo que había presenciado. Incluso si sobrevivía en el hospital, habían planeado otro accidente para asegurar su silencio. Diana ya había investigado internados en Europa, donde Emma podría ser enviada indefinidamente. Victor se sentó en su oficina, revisando las pruebas mientras su hija permanecía inconsciente en la UCI. El médico dijo que sus posibilidades de recuperación total eran buenas, pero que necesitaría meses de rehabilitación y terapia. Solo el trauma psicológico tardaría años en sanar. Su intercomunicador sonó. Señor Simmons, su esposa está aquí para verlo. Victor minimizó los archivos de vigilancia y compuso su expresión. Hazla pasar. Diana entró, vistiendo un vestido negro que enfatizaba su dolor mientras favorecía su figura. Una elección calculada que le habría impresionado en otro tiempo. Ahora simplemente confirmaba cuán a fondo lo había estado manipulando. Victor, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Los investigadores del seguro quieren reunirse con nosotros mañana. Están haciendo preguntas sobre la instalación de la tubería de gas. ¿Qué tipo de preguntas? Quieren saber si hemos hecho algún trabajo recientemente, si alguien más tuvo acceso a la casa. Se sentó frente a su escritorio, con sus ojos azules abiertos con falsa preocupación. Me preocupa que puedan pensar que no fue un accidente. Victor se reclinó en su silla, estudiando su actuación. Diana siempre había sido buena para leer las expectativas de la gente y ofrecer exactamente lo que querían ver. Es lo que la había hecho exitosa en marketing, antes de que abandonara su carrera para centrarse en Emma. ¿Crees que no fue un accidente?, preguntó en voz baja. Por supuesto que no, pero ya sabes cómo funcionan estas investigaciones. Tienen que considerar todas las posibilidades, incluida la posibilidad de que alguien quisiera hacerle daño a nuestra familia. La compostura de Diana vaciló por un instante. ¿Quién querría hacernos daño? He estado pensando en eso, dijo Victor, abriendo el cajón de su escritorio. Mi negocio crea enemigos. Espionaje corporativo, adquisiciones hostiles, robo de propiedad intelectual. He impedido que mucha gente gane mucho dinero a lo largo de los años. Sacó una carpeta y la puso sobre el escritorio entre ellos.
Hice una lista de todos los que podrían tener un rencor contra mí. Gente que he expuesto, empresas a las que les he costado dinero, ex empleados que podrían culparme por sus fracasos. Diana miró la carpeta, pero no la tocó. ¿Has compartido esto con la policía? Todavía no. Quería hablar contigo primero. Víctor abrió la carpeta, revelando la primera página de lo que parecía ser una lista exhaustiva de nombres. Jack Bennet figuraba en tercer lugar con un resumen detallado de la disolución de su sociedad. Los ojos de Diana se fijaron en el nombre de Jack y Víctor vio la microexpresión de pánico que no pudo reprimir del todo. Jack Bennet leyó en voz alta: tu antiguo socio. ¿De verdad crees que podría estar involucrado? Tenía acceso a nuestra casa cuando éramos amigos. Conoce nuestros sistemas de seguridad, nuestras rutinas, y ciertamente está lo suficientemente enfadado. Víctor se inclinó hacia adelante. La pregunta es si está lo suficientemente desesperado como para intentar un asesinato. Eso es una acusación muy seria, Víctor. Es un crimen muy serio, Diana. Cerró la carpeta y la miró a los ojos. Voy a darle esta lista al detective Nelson hoy. Si Jack está involucrado, encontrarán las pruebas. Diana se levantó rápidamente. Debería volver al hospital. Emma podría despertar y quiero estar allí. Por supuesto. Dale mis cariños. Después de que Diana se fuera, Víctor se permitió una pequeña sonrisa. Ya estaba planeando su próximo movimiento, sin duda corriendo a advertir a Jack de que Víctor se estaba acercando. El equipo de vigilancia capturaría cada conversación de pánico, cada plan desesperado que hicieran para cubrir sus huellas. Pero Víctor no planeaba depender de la policía o del sistema legal para obtener justicia. La ley se movía demasiado lento y había demasiadas formas para que los criminales inteligentes escaparan de las consecuencias. Diana y Jack intentaron asesinar a su hija. Merecían una forma de retribución más personal. Su teléfono sonó. Señor Simmons, soy Ladra. Stephanie Finley del Children's Memorial. Su hija está despierta y pregunta por usted. El corazón de Víctor dio un vuelco. Voy para allá. Emma estaba consciente pero débil cuando llegó, su voz apenas un susurro. Las enfermeras les dieron privacidad y Víctor tomó su pequeña mano entre las suyas. Papi, lo encontraste. Lo encontré, cariño. Lo encontré todo. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Emma. Traté de detenerlos. Traté de conseguir pruebas. Lo hiciste perfectamente, Em. Salvaste nuestras vidas con lo que hiciste. Mamá, tu madre no sabe que yo sé. Esto queda entre nosotros por ahora, ¿de acuerdo? Necesito que confíes en mí mientras me encargo de esto. Emma apretó débilmente su mano. ¿Qué vas a hacer? Víctor le acarició el pelo con cuidado de las vendas. Su hija tenía 13 años, edad suficiente para entender que algunas traiciones no podían ser perdonadas ni olvidadas. Voy a asegurarme de que nunca vuelvan a hacerle daño a nadie, dijo en voz baja. Pero primero, tú tienes que concentrarte en mejorar. ¿Puedes hacer eso por mí? Emma asintió, sus ojos ya cerrándose mientras la medicación la arrastraba de nuevo hacia el sueño. Mientras Víctor salía del hospital, su teléfono vibró con un mensaje de Brent. Reunión de emergencia. Diana contactó a Bennet inmediatamente después de salir de tu oficina. Están acelerando su cronograma. Tenemos que actuar ahora. Víctor sonrió sombríamente mientras caminaba hacia su coche. Diana y Jack se creían inteligentes, pensaban que podían adelantársele cambiando sus planes. Estaban a punto de aprender que Víctor Simmons también había estado planeando y su cronograma no dependía de su cooperación. La guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. Víctor se reunió con Brent Boyer en una cafetería de Lincoln Park, lejos de sus lugares habituales. El exdetective parecía sombrío mientras extendía fotos de vigilancia sobre la mesa de la esquina. Están entrando en pánico, dijo Brent sin preámbulos. Diana fue directamente de tu oficina al apartamento de Bennet. Nuestros micrófonos ocultos lo captaron todo. Pasó una tableta sobre la mesa. Víctor se puso los auriculares y escuchó la grabación de la frenética llamada de Diana a Jack. Él sabe. Víctor tiene una lista y tú estás en ella. Va a ir a la policía hoy. Cálmate.
¿Qué tipo de lista? Todos los que podrían tener un rencor contra él. Mencionó el acceso a la casa, los sistemas de seguridad. Jack, si te investigan, no encontrarán nada. Fui cuidadoso. Lo fuiste, porque mi hija está despierta ahora. Y si les cuenta lo que vio, Emma no será un problema por mucho más tiempo. La forma casual en que Jack desestimó la vida de Emma hizo que la sangre de Víctor se helara. Se obligó a seguir escuchando. ¿Qué significa eso? Significa que pasamos al plan B. Esta noche, Jack, acordamos esperar. Los planes cambian. Tu marido es más listo de lo que pensábamos. Si esperamos, lo perdemos todo. Víctor pausó la grabación. Plan B. La expresión de Brent era de piedra. Capturamos esta conversación 1 hora después de la primera. Puso en cola otro archivo. Esta vez era Jack hablando con otra persona. Un hombre con una voz grave que Víctor no reconoció. Necesito que se haga esta noche. Haz que parezca complicaciones por sus quemaduras. Esas cosas pasan. La seguridad del hospital es estricta, Jack. Costará más. Lo que sea necesario. La niña no puede despertar de nuevo. Las manos de Víctor se cerraron en puños. Contrató a alguien para matar a Emma en el hospital. Frank Schmidt. Un matón de poca monta que hará cualquier cosa por el precio adecuado. Lo identificamos por las grabaciones de vigilancia cerca del hospital esta mañana. Brent se inclinó hacia adelante. Víctor, tenemos que llamar a la policía. Esto ha ido más allá de lo que la seguridad privada puede manejar. No policía. Todavía no. ¿Estás loco? Van a asesinar a tú. No, no lo harán. La voz de Víctor era de una calma gélida. Porque Frank Schmidt va a tener una noche muy mala que le impedirá acercarse al hospital. Brent estudió el rostro de Víctor. ¿Qué no me estás contando? Víctor sacó su teléfono y le mostró a Brent una serie de mensajes de texto. Yo también he estado ocupado. ¿Recuerdas a Steven Stewart de nuestra unidad del ejército en Afganistán? El médico loco que fue dado de baja por violencia excesiva. ¿Qué pasa con él? Ha estado trabajando en seguridad privada en Detroit. Me debe un favor por sacarlo de un lío legal el año pasado. La sonrisa de Víctor era depredadora. Steven tiene habilidades muy específicas cuando se trata de neutralizar amenazas. Jesús, Víctor, ¿estás hablando de? Estoy hablando de proteger a mi hija por cualquier medio necesario. Víctor guardó su teléfono. Frank Schmidt será interceptado antes de que llegue al hospital. Sobrevivirá al encuentro, pero no estará en condiciones de hacer daño a nadie durante mucho tiempo. Brent guardó silencio por un largo momento. Y después de eso, Jake y Diana se darán cuenta de que su plan B ha fallado. Se desesperarán, cometerán errores, y ahí es cuando haré saltar mi trampa. Víctor había pasado 2 noches en vela diseñando su venganza. Sería quirúrgica, completa y absolutamente devastadora. Jake y Diana le habían declarado la guerra a su familia. Él pretendía terminar esa guerra permanentemente. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Víctor, extendiendo sus propios papeles sobre la mesa. Jack Bennett se cree inteligente, pero tiene 2 debilidades fatales, su ego y su codicia. Vamos a usar ambas en su contra. El plan que Víctor esbozó era complejo, requería una sincronización precisa y múltiples partes móviles. Comenzaba con darle a Jack información falsa a través de canales en los que confiaría, haciéndole creer que Víctor era aún más vulnerable de lo que Jack esperaba. ¿Quieres que piense que está ganando?, dijo Brent, revisando los detalles. Lo quiero demasiado confiado y expuesto. Jack siempre ha sido impaciente cuando cree que tiene una ventaja. Se precipitará a la trampa porque no podrá resistir la oportunidad de acabar conmigo por completo. Y Diana. La expresión de Víctor se endureció. Diana verá cómo todo por lo que ha trabajado se desmorona antes de unirse a ello en las cenizas. Esa noche, Víctor se sentó en la habitación del hospital de Emma, sosteniendo su mano mientras dormía. El equipo de seguridad que había contratado era invisible pero presente, asegurando que ningún personal no autorizado pudiera acceder a la UCI. Emma estaba a salvo y Frank Schmidt nunca llegaría al hospital. El mensaje de Steven Stewart había llegado así a 1 hora, paquete interceptado y neutralizado. Sin daños permanentes, pero estará recuperándose durante meses. Problema resuelto. Diana llegó a la hora de visita, interpretando su papel a la perfección. Trajo flores y habló en voz baja sobre las perspectivas de recuperación de Emma,
sin traicionar nunca, que había estado planeando el asesinato de su hija apenas unas horas antes. El doctor dice que está respondiendo bien, dijo Diana, ajustando la manta de Emma. Podría volver a casa la próxima semana. Son noticias maravillosas, respondió Víctor, observando la actuación de su esposa con nuevos ojos. Sé cuánto te has preocupado por ella. Claro que sí, es nuestra hija. La mentira casual flotaba entre ellos como un gas venenoso. Víctor se preguntó cuántas veces Diana le había mentido a lo largo de los años, cuántos momentos de aparente intimidad habían sido manipulaciones calculadas. Su teléfono vibró con un mensaje de Jack. Necesitamos vernos mañana. Ha surgido algo con el proyecto. Víctor le mostró el mensaje a Diana. Jack quiere reunirse. Me pregunto qué querrá. La compostura de Diana vaciló de nuevo. Quizás sea sobre tus antiguos contratos. ¿No dijiste que podría tener información sobre la competencia? Quizás. Víctor respondió al mensaje, claro. Almuerzo en el Pame House, la 1 p.m. Jack respondió de inmediato, perfecto. Tenemos mucho de qué hablar. Víctor guardó su teléfono y le sonrió a Diana. Será bueno aclarar las cosas con Jack. He estado pensando que quizás fui demasiado duro con él hace tantos años. Diana asintió, pero sus ojos eran calculadores. Víctor casi podía ver su mente trabajando, tratando de averiguar cómo advertir a Jack sin revelar su implicación. No tenía ni idea de que Víctor ya sabía exactamente de qué quería hablar Jack. La trampa estaba puesta y Jack Bennet iba directo hacia ella. Mañana sería el principio del fin para ambos. Capítulo 5. La tormenta perfecta. El vestíbulo del Hotel Pame House bullía con la multitud habitual del almuerzo cuando Víctor llegó puntualmente. Jack Bennet ya esperaba en su mesa reservada, con aspecto confiado y relajado. Se había vestido bien para su reunión, traje caro, corte de pelo perfecto, la imagen de un hombre de negocios exitoso. Víctor estudió a su antiguo socio mientras se acercaba. Jack siempre había sido vanidoso con su apariencia, gastando más en ropa y aseo de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Era parte de su necesidad de proyectar éxito, de convencer a los demás de que era más importante de lo que realmente era. Víctor, qué bueno verte, amigo. Jack se levantó y le ofreció la mano con una calidez aparentemente genuina. ¿Cómo está Emma? Mejor, gracias. Los médicos son optimistas sobre su recuperación. Víctor se sentó, interpretando el papel del amigo agradecido. Aprecio que te hayas puesto en contacto, Jack. Con todo lo que ha pasado, significa mucho saber que la gente se preocupa. Por supuesto, puede que hayamos tenido nuestras diferencias, pero Emma siempre ha sido especial para mí. La preocupación de Jack parecía auténtica hasta que Víctor captó la microexpresión de impaciencia que cruzó su rostro. De hecho, eso es parte de por qué quería reunirme. Ahí viene, pensó Víctor. La trampa. He estado haciendo algunos trabajos de consultoría últimamente. Continúa Jack, y he encontrado información que podría interesarte. Sobre tu negocio, específicamente. Víctor se inclinó hacia adelante con una curiosidad cuidadosamente fabricada. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría destruir todo lo que has construido. La voz de Jack bajó a un susurro conspirador. Alguien ha estado filtrando información interna a tus competidores. Listas de clientes, protocolos de seguridad, estrategias de licitación. Conocen tus movimientos antes de que los hagas. Era una mentira magistral pronunciada con la mezcla justa de preocupación y urgencia. Jack estaba preparando la narrativa que justificaría el próximo suicidio de Víctor cuando se revelara la devastadora traición. Eso es imposible, dijo Víctor, interpretando su papel. Solo mi círculo íntimo tiene acceso a ese nivel de información. Lo sé. Eso es lo que hace que sea tan difícil decírtelo. Jack hizo una pausa dramática. Víctor, creo que alguien muy cercano a ti es el filtrador. ¿Quién? Jack sacó una tableta y le mostró a Víctor lo que parecía ser una prueba condenatoria. Intercambios de correo electrónico, transferencias financieras y comunicaciones con clientes que pintaban un cuadro de espionaje corporativo sistemático. Era un trabajo sofisticado y habría sido convincente si Víctor no hubiera sabido que era falso. Lo siento, amigo. Sé cuánto confiabas en ella.
Víctor miró la pantalla, viendo cómo su matrimonio se disolvía en una ficción cuidadosamente elaborada. Según las pruebas de Jack, Diana había estado vendiendo los secretos de Víctor durante más de un año, colaborando con competidores para socavar su negocio mientras planeaba divorciarse de él y quedarse con la mitad de todo. «Esto no puede ser verdad», dijo Víctor con la voz temblorosa, por lo que Jack interpretaría como shock. «Diana nunca. Llevamos 15 años casados. Sé que es difícil de aceptar, pero mira los registros bancarios. Ha estado moviendo dinero al extranjero, abriendo cuentas en las Islas Caimán. Los papeles del divorcio ya están redactados, Víctor. Planea quitártelo todo y dejarte sin nada». Era brillante en su crueldad. Jack estaba destruyendo la confianza de Víctor en su esposa mientras simultáneamente proporcionaba una justificación para el fraude al seguro. Un hombre que se enfrenta a la ruina personal y profesional bien podría quitarse la vida, especialmente si se siente culpable por las lesiones de su hija. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó Víctor con las manos temblando mientras sostenía la tableta. «Eso depende de ti. Pero si yo estuviera en tu lugar», Jack se reclinó con una expresión de simpatía ensayada, «querría proteger lo que pudiera antes de que ella se lo lleve todo. Hay formas de proteger los activos, de asegurarse de que el futuro de Emma esté seguro aunque el tuyo no lo esté». «Estás hablando de infringir la ley. Estoy hablando de supervivencia. Diana ya ha roto todos los votos que te hizo. ¿Por qué deberías jugar con reglas que ella ha abandonado?» Víctor asintió lentamente, como si la lógica de Jack estuviera penetrando en su shock. «Necesito tiempo para pensar en esto, por supuesto, pero no te tomes mucho tiempo. Según estos registros, planeas solicitar el divorcio la próxima semana. Una vez que eso suceda, los tribunales congelarán todo». Se despidieron con Jack expresando una falsa simpatía y Víctor interpretando el papel de un hombre cuyo mundo acababa de colapsar. Fue una actuación digna de un Oscar y Jack se la creyó por completo. Esa noche, Víctor revisó las grabaciones de vigilancia reales con Brent Boyer. Las grabaciones del apartamento de Jack revelaron el alcance total de la arrogancia de su enemigo. «Realmente piensa que eres suicida», dijo Brent, negando con la cabeza. «Escucha esta conversación con Diana de hace 2 horas». La voz de Jack se escuchó claramente. «Salió perfecto. Se lo cree todo. Dale 48 horas para procesar la traición y estará listo para el empujón final. Y si no muerde el anzuelo, lo hará». Toda la identidad de Víctor se basa en ser más listo que los demás. Enterarse de que su esposa lo superó en astucia destruirá su ego junto con todo lo demás. Los hombres como él no pueden soportar ese nivel de humillación. Y si el suicidio parece sospechoso, no lo parecerá. Hemos estado documentando su depresión desde el accidente de Emma. Su negocio está fracasando por la información interna que hemos estado filtrando a sus competidores. Su esposa lo está traicionando. Su hija casi muere por culpa de sus enemigos. Desde fuera, parecerá un hombre que simplemente no pudo soportar más pérdidas. Víctor apagó la grabación. Han estado planeando esto incluso más tiempo de lo que pensaba. La vigilancia muestra una coordinación que se remonta a 18 meses, confirmó Brent. Diana ha estado siguiendo el guión de Jake desde el principio. El romance fue solo el primer paso. Entonces es hora del acto final. Víctor sacó su teléfono y envió un mensaje cuidadosamente redactado a Jake. Tienes razón sobre Diana. No puedo vivir con esta traición. Nos vemos en el almacén mañana por la noche. Quiero transferir algunos activos antes de terminar con esto. La respuesta de Jake llegó de inmediato. Allí estaré. Estás haciendo lo correcto. Víctor sonrió sombríamente. Jack Bennet pensaba que estaba a punto de presenciar el suicidio de su antiguo socio y reclamar a Diana como su premio. En cambio, estaba caminando hacia una trampa que los destruiría a ambos por completo. El almacén que Víctor había elegido para su reunión tenía un significado especial. Era donde él y Jack habían guardado sus primeros ordenadores cuando comenzaron su sociedad hacía 20 años. Parecía apropiado que también fuera donde esa sociedad finalmente terminaría. Pero Jack y Diana no serían los únicos asistentes a la reunión de mañana por la noche. Víctor había invitado a otros para que presenciaran su caída. Después de 15 años de matrimonio y 20 años de amistad,
Era hora de mostrarles lo que sucedía cuando alguien intentaba destruir a Victor Simmons y su familia. Capítulo 6. Preparando el escenario. Victor pasó el día anterior a la reunión en el almacén en los preparativos finales. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada contingencia planeada. Jake y Diana habían sido metódicos en su traición, su venganza sería igualmente sistemática. El almacén en el distrito industrial había estado vacío durante 2 años, lo que lo hacía perfecto para los propósitos de Victor. Sin testigos, sin cámaras de seguridad y, lo más importante, sin interrupciones. Lo alquiló bajo una empresa fantasma, asegurándose de que no hubiera rastro que condujera de vuelta a él. Brent Boyer llegó al mediodía con el equipo técnico que necesitarían. ¿Estás seguro de esto, Victor? Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Ellos cruzaron la línea cuando intentaron asesinar a mi hija, respondió Victor, probando los transmisores inalámbricos que usarían. Solo estoy terminando lo que ellos empezaron. El plan era elegantemente simple. Jack esperaba que Victor se suicidara en una dramática confesión de derrota. En cambio, Victor grabaría la admisión de Jack de todo. El romance, los intentos de asesinato, el fraude al seguro, todo. Pero la grabación no iría a la policía. Iría a alguien mucho más peligroso para Jake y Diana que cualquier agencia de la ley. Háblame de Herman Shields, dijo Victor mientras colocaban cámaras ocultas por el almacén. Brent dijo, Shields es de la vieja escuela de Chicago. Dirige una operación de prestamistas en el South Side. Pero eso es solo la punta del iceberg. Se dice que está conectado con gente muy seria a la que no le gusta que le roben. Y Jack le debe dinero, más que dinero. Según nuestra investigación, Jack ha estado lavando dinero a través de la operación de Shields durante 6 meses. Pequeñas cantidades, nada que llamara la atención, pero suficiente para establecer un patrón. Victor sonrió. Si Shields descubriera que su socio de negocios planeaba fugarse con dinero robado del seguro, Jack Bennett desaparecería permanentemente. Shields no cree en el perdón ni en las segundas oportunidades. Eso era exactamente lo que Victor esperaba oír. La codicia de Jake lo había llevado a asociarse con gente peligrosa y ahora esas asociaciones serían su perdición. ¿Y Diana?, preguntó Brent. Diana recibe un tipo diferente de justicia. Victor sacó una carpeta gruesa. ¿Recuerdas a su hermana, Marlene Nicholson? Con la que Diana ha estado quedándose. La fanática religiosa con una vida suburbana perfecta. Exactamente. Marlene no tiene idea del romance ni del plan del seguro. Cree que Diana es una esposa devota que apoya a su marido en una crisis familiar. La sonrisa de Victor se volvió depredadora. Está a punto de conocer la verdad sobre el carácter moral de su querida hermana. Las pruebas que Victor había recopilado eran exhaustivas: fotos de Diana y Jack juntos, grabaciones de sus conversaciones, registros financieros que mostraban las transferencias de dinero. Pero la pieza más condenatoria era un video que Emma había grabado con su teléfono la noche antes del incendio. Emma se había escondido en la escalera del sótano y había filmado la preparación de Jack para la explosión. El video mostraba claramente cómo manipulaba la tubería de gas mientras Diana hacía de vigía. Más importante aún, capturaba su conversación sobre eliminar a Emma como testigo. «Vas a destruirlos a ambos», observó Brent. No, corrigió Victor. Voy a dejar que se destruyan a sí mismos. Yo solo proporciono el público. Al acercarse la noche, Victor recibió el mensaje de texto que esperaba de Diana. Jake me contó sobre vuestra reunión de esta noche. Victor, por favor, no hagas nada drástico. Podemos solucionar esto. La hipocresía era pasmosa. Diana seguía fingiendo que se preocupaba por él mientras participaba activamente en su destrucción planeada. Él respondió, demasiado tarde para eso. Jack tenía razón. No puedo vivir con lo que has hecho. La respuesta de Diana llegó rápidamente. Voy al almacén. Necesitamos hablar. Perfecto. Victor había esperado que Diana se insertara en la confrontación final. Ahora, ambos estarían presentes para su ajuste de cuentas. A las 9 p.m., Victor llegó al almacén y activó todo el equipo de grabación. El espacio estaba tenuemente iluminado con sombras dramáticas que harían que su suicidio pareciera apropiadamente trágico en cámara.
Jack querría grabar el momento para su propia protección, una prueba de que Víctor se había quitado la vida en lugar de enfrentarse a la exposición. Jack llegó 15 minutos más tarde, con aspecto nervioso pero decidido. Llevaba una pequeña cámara de video y lo que parecía ser una botella de whisky. Atrezo para la escena del suicidio que esperaba montar. «Víctor, estás aquí. Aquí atrás, Jack». Víctor estaba de pie en el centro del almacén, rodeado por los fantasmas de su antigua sociedad. «Gracias por venir». Jack se acercó con cautela, estudiando el comportamiento de Víctor en busca de signos de inestabilidad. «Te ves fatal, amigo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Dormir está sobrevalorado cuando toda tu vida se está desmoronando». Víctor señaló un par de sillas que había dispuesto una frente a la otra. «Siéntate. Quiero terminar con esto». «Víctor, sé que esto es difícil, pero ¿sabes cuál es la peor parte?», interrumpió Víctor con la voz quebrada por una emoción aparente. «No es el dinero ni siquiera el negocio. Es saber que mi esposa nunca me amó, que todo lo que construimos juntos fue una mentira». Jack se sentó con expresión compasiva. «Siento que tuvieras que enterarte de esta manera». «¿Lo sientes? Porque una parte de mí se pregunta si no estás disfrutando un poco de esto. ¿Qué se supone que significa eso?». Víctor miró directamente a Jack con los ojos ardiendo de furia contenida. «Significa que sé lo vuestro, de ti y de Diana». Por un instante, la máscara de Jack se deslizó, revelando el frío cálculo que había debajo. Luego, su expresión volvió a ser de confundida preocupación. «Víctor, no tiene sentido. Diana y yo apenas hablamos, excepto cuando se trata de ti». «¿En serio? Entonces explícame esto». Víctor sacó su teléfono y reprodujo una de las grabaciones que Emma había capturado. La voz de ella llenó el almacén. «Después de esta noche todo cambiaría y papá nunca se enteraría de lo suyo. Han estado hablando de la póliza de seguro de vida de papá». Jack se quedó completamente quieto. «¿De dónde sacaste eso?». «Mi hija te grabó, Jack, la noche que intentaste asesinarla». La voz de Víctor era mortalmente silenciosa. «Te vio manipulando la tubería de gas. Oso yo a ti y a Diana planear mi muerte». «Estás loco. Eso no es». «¿Está despierta, Jack?». «Emma despertó ayer y me lo contó todo. Sobre el romance, sobre el fraude al seguro, sobre cómo convenciste a mi esposa para que traicionara a nuestra familia». La mano de Jack se movió hacia su chaqueta, pero Víctor fue más rápido. Una pistola apareció en su mano con facilidad practicada, apuntando directamente al pecho de su antiguo socio. «Yo no lo haría», dijo Víctor con calma. «Vamos a tener una conversación, tú y yo, sobre lo que le pasa a la gente que amenaza a mi familia». La puerta del almacén se abrió y Diana entró. Contempló la escena, Víctor con una pistola, Jack congelado en su silla, la tensión obvia entre ellos. «Bueno», dijo, cerrando la puerta detrás de ella, «supongo que ya hemos pasado el punto de fingir». Víctor sonrió. «Hola, cariño. Justo a tiempo para el evento principal». Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. Diana entró en el almacén con la confianza de alguien que creía que todavía controlaba la situación. Se había despojado por completo del acto de madre afligida, su postura erguida y sus ojos calculadores mientras evaluaba el enfrentamiento entre Víctor y Jack. «Baja el arma, Víctor», dijo, con un tono sorprendentemente tranquilo. «Discutamos esto como adultos». «¿Adultos?». Víctor rió amargamente. «Los adultos no intentan asesinar a niños, Diana. Los adultos no pasan un año planeando la muerte de su cónyuge por dinero del seguro». «No entiendes toda la situación», replicó Diana, acercándose pero manteniéndose fuera del alcance. «Jack te habló de la traición en el negocio, pero esa no es toda la verdad». Víctor mantuvo el arma apuntada a Jack mientras escuchaba la siguiente actuación de su esposa. Todavía estaba jugando con los ángulos, todavía tratando de manipular la narrativa, incluso con todas sus cartas expuestas. «La verdad completa», continuó Diana, «es que descubrí tu romance hace 6 meses». Fue una desviación magistral, acusando a Víctor del mismo crimen que ella había estado cometiendo. Jack pareció sorprendido por este giro, claramente no era parte de su guión planeado. «¿Qué romance?», preguntó Víctor, genuinamente curioso por la ficción que crearía. «Joe de Woodward de tu equipo de consultoría».
Encontré los recibos del hotel, las compras de joyas, los viajes de fin de semana que no tenían nada que ver con el negocio. La voz de Diana llevaba la nota perfecta de traición herida. Has estado planeando dejarme por ella. Víctor tuvo que admirar la actuación. Jodie Woodward era ciertamente atractiva y había trabajado estrechamente con él en varios proyectos. En la narrativa ficticia de Diana tendría sentido que un marido tuviera un romance con una colega más joven. ¿Así que decidiste matarme en lugar de divorciarte de mí?, preguntó Víctor. Decidí protegerme a mí misma y a Emma de ser abandonadas y quedarnos sin nada, replicó Diana. Estabas planeando vaciar nuestras cuentas y desaparecer con tu novia. Tuve que actuar primero. Jake escuchaba este intercambio con creciente alarma. Esta no era la historia que habían ensayado. Diana estaba improvisando, y sus improvisaciones lo hacían parecer un tonto manipulado en lugar de un cerebro criminal. Diana, ¿qué estás haciendo?, finalmente habló Jack. Eso no es lo que discutimos. Cállate, Jack, espetó Diana. Ya has hecho suficiente daño. Víctor observó la dinámica entre sus enemigos con fascinación. Su alianza se estaba fracturando bajo presión, cada uno tratando de salvarse a expensas del otro. Entonces, en tu versión de los hechos, le dijo Víctor a Diana, Jake era solo un amigo preocupado que te ayudaba a protegerte de mi traición. Exactamente. Proporcionó pruebas de tu infidelidad y me ayudó a asegurar activos para que Emma no sufriera cuando nos abandonaras. ¿Y el romance entre vosotros dos? La expresión de Diana no vaciló. No hay ningún romance. Jack es un amigo que trató de ayudarme en una situación difícil. Fue entonces cuando Jake explotó poniéndose de pie de un salto. Diana, tenemos planes. Íbamos a estar juntos después de... El arma de Víctor se giró hacia Jack. Siéntate. ¿No ves lo que está haciendo?, continuó Jack desesperadamente. Me está echando a mí la culpa para salvarse ella. Hemos estado planeando esto juntos durante más de un año. Jack, por favor, deja de hablar, dijo Diana, pero su voz ahora llevaba una nota de advertencia. ¿Dejar de hablar? No voy a caer solo por esto. Jack se volvió hacia Víctor. Tu esposa es una asesina a sangre fría que me sedujo para que la ayudara a asesinarte. Prometió que estaríamos juntos, pero me estuvo usando desde el principio. Jack, la voz de Diana era afilada de ira. Ya está planeando culparme de todo, el romance, el fraude al seguro, incluso el atentado contra la vida de Emma. Afirmará que la manipulé, que fue una víctima inocente de mi obsesión. Víctor miró entre ellos, disfrutando de su destrucción mutua. ¿Es eso cierto, Diana? Jack fue solo un peón en tu juego. Diana se enderezó, su máscara finalmente se deslizó para revelar al depredador calculador que había debajo. Jack Bennet es un hombre débil y patético que se convenció a sí mismo de que me importaba. Usé su obsesión contigo para lograr lo que había que hacer. Tú... Jack se abalanzó hacia Diana, pero el disparo de advertencia de Víctor lo detuvo en seco. Todos sentados, ordenó Víctor. Ahora, tanto Jack como Diana tomaron asiento, su alianza completamente destrozada. Víctor había logrado enfrentarlos, haciendo su próximo movimiento aún más fácil. Esto es lo que va a pasar, dijo Víctor con la voz tranquila y controlada. Ambos vais a confesar todo. El romance, el fraude al seguro, el atentado contra la vida de Emma. Todo. Y lo vais a hacer ante la cámara. Ni hablar, dijo Diana. Oh, pero lo haréis. Víctor sonrió y señaló las cámaras ocultas situadas por el almacén. Porque ya estamos siendo grabados. Y vuestras confesiones van a ser compartidas con algunas partes muy interesadas. El rostro de Jack palideció. ¿Qué partes? Bueno, Jack, ¿recuerdas a Herman Shields, el hombre cuyo dinero has estado lavando? Va a estar muy interesado en saber que planeabas fugarte con dinero robado del seguro. La compostura de Jack se derrumbó por completo. Víctor, no puedes. Shields me matará. Eso es ciertamente posible. Depende de cuán creativos sean sus métodos de ejecución estos días. Diana, continuó Víctor, tu hermana Marlene va a recibir un paquete de pruebas muy completo que muestra exactamente qué tipo de persona eres realmente. Fotos, grabaciones, registros financieros. Todo lo que necesita para entender que su querida hermana es una aspirante asesina.
La fachada de confianza de Diana se resquebrajó. Marlene nunca lo creería. Incluso si te viera en video discutiendo el asesinato de Emma, incluso si te oyera planear mi muerte en detalle. Marlene es muchas cosas, Diana, pero no es ciega al mal cuando se le presenta con suficiente claridad. El almacén se quedó en silencio, excepto por el sonido lejano del tráfico y la respiración trabajosa de Jack. Ambos enemigos de Víctor comenzaban a comprender el alcance de su destrucción. No puedes hacer esto, dijo Diana finalmente. Son pruebas de crímenes. Tú también estarás implicado. ¿Cómo? Soy el marido afligido que descubrió la traición de su esposa. Soy el padre cuya hija fue casi asesinada por su socio de negocios. Cuando estas grabaciones salgan a la luz, seré visto como una víctima que intenta obtener justicia para su familia. Víctor miró su reloj. De hecho, el primer paquete de pruebas debería estar llegando a Herman Shields ahora mismo. Brent Boyer es muy puntual con las entregas. Jack se levantó bruscamente. Me voy. No me quedaré aquí escuchando. No vas a ninguna parte, dijo Víctor con el arma de nuevo en la mano. Apenas estamos llegando a la parte interesante. Fuera del almacén, los motores de los coches arrancaron y unos pasos se acercaron al edificio. Víctor lo había cronometrado todo a la perfección. ¿Quién es?, preguntó Diana, con un miedo real que se colaba en su voz por primera vez. Víctor sonrió. Nuestro público. Pensé que vuestras confesiones merecían una recepción adecuada. Las puertas del almacén se abrieron y varias figuras entraron en la penumbra. La venganza de Víctor estaba a punto de alcanzar su clímax. Capítulo 8. La justicia se sirve fría. Los hombres que entraron en el almacén se movían con la confianza casual de gente acostumbrada a la violencia. Herman Shields los lideraba, un hombre corpulento de unos 50 años con el pelo canoso y ojos fríos que habían visto demasiado como para sorprenderse de la crueldad humana. Señor Simmons, dijo Shields, su voz con un ligero acento de Chicago, gracias por llamar mi atención sobre este asunto. Jack se apretó contra su silla, con el rostro blanco de terror. Señor Shields, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado robando durante 6 meses? ¿Cómo planeabas desaparecer con el dinero de un seguro que debería haber cubierto tus deudas con mi organización? Shields sacó una tableta y le mostró a Jack las pruebas que Víctor había proporcionado. O quizás quieres explicar cómo pensaste que no me daría cuenta cuando mi dinero desapareciera. No era robar, tartamudeó Jack. Era un préstamo. Iba a devolverlo. Con intereses. Con dinero robado de un seguro, dijo uno de los asociados de Shields. Dinero que ibas a obtener asesinando a tu socio y a su hija. Diana intentó hablar. Todo esto es un malentendido. Señora, usted ni siquiera está en mi radar. La interrumpió Shields. Su novio me debe $200,000 más intereses. Como pague esa deuda, es asunto entre él y yo. Víctor observó el terror en los ojos de Jack y sintió una fría satisfacción. Su antiguo socio siempre había sido un cobarde bajo la superficie, y ahora esa cobardía estaba siendo expuesta en toda su gloria. Víctor, por favor, suplicó Jack. Una vez fuimos amigos. No puedes simplemente entregarme a esta gente. ¿Amigos? La voz de Víctor era de hielo. Los amigos no intentan asesinar a los hijos de los demás, Jack. Los amigos no pasan años planeando elaboradas traiciones. Tomaste tu decisión cuando decidiste que mi familia era prescindible. Shields miró su reloj. Todo esto es muy conmovedor, pero tengo otros asuntos que atender. Venid, vienes con nosotros para discutir tu plan de pago de la deuda. Espera, dijo Diana de repente. ¿Y nuestro trato? Dijiste que, si proporcionaba información sobre las operaciones de Jack, considerarías reducir su deuda. El almacén quedó en silencio. Víctor miró a su esposa, las piezas de un rompecabezas más grande encajando. ¿Qué trato?, preguntó Jack con la voz apenas un susurro. La expresión de Diana cambió de nuevo, revelando otra capa de cálculo. ¿De verdad pensabas que iba a caer contigo, Jack? Eres débil, poco fiable y entras en pánico en cuanto las cosas se complican. Me tendiste una trampa, respiró Jack. ¿Has estado trabajando con Shields?
Me he estado protegiendo. Cuando me di cuenta de que habías pedido dinero prestado a gente peligrosa, me puse en contacto con el señor Shields y me ofrecí a ayudarle a recuperar sus activos a cambio de mi propia protección. Víctor sintió una admiración a regañadientes por la crueldad de su esposa. Ni siquiera él había anticipado este nivel de traición dentro de la traición. ¿Así que el romance era falso?, preguntó. El romance fue conveniente, replicó Diana. Jack estaba obsesionado contigo, Víctor. Te culpaba de sus fracasos, de sus problemas financieros, de su incapacidad para construir un negocio exitoso. Simplemente canalicé esa obsesión hacia algo útil. Jack parecía un hombre viendo cómo todo su mundo se derrumbaba. Nunca te importé en absoluto. Necesitaba que creyeras que sí. Los hombres son mucho más fáciles de manipular cuando creen que están enamorados. Shields parecía divertido por el drama doméstico que se desarrollaba ante él. Esto es mejor que la televisión por cable. Pero sigo necesitando mi dinero y Bennett sigue viniendo conmigo. En realidad, dijo Diana, tengo una propuesta que podría interesarle más que la deuda de Jack. Se volvió hacia Víctor con una expresión casi de admiración. Mi marido vale considerablemente más de $200,000. Solo su negocio está valorado en más de $5 millones. Víctor sintió que las piezas de la jugada final de Diana encajaban. No había estado planeando matarlo por el dinero del seguro, había estado planeando entregárselo a Shields como pago por la deuda de Jack mientras se quedaba con todos los activos de Víctor para ella. Interesante, dijo Shields, pero su marido no es el que me debe dinero. No, pero es el que tiene los recursos para pagarlo. Y a diferencia de Jack, Víctor sí tiene sentido del honor. Pagaría cualquier deuda para proteger a su familia. Incluso una deuda que no es suya. Diana sonrió fríamente. Especialmente una deuda que no es suya. La debilidad de Víctor siempre ha sido su lealtad fuera de lugar. Preferiría sufrir él mismo antes que ver a otros pagar por sus errores. Era una evaluación psicológica magistral y habría funcionado si Víctor hubiera sido el mismo hombre que dejó marchar a Jack hacía 7 años. Pero ese hombre había muerto en el momento en que Emma cayó inconsciente en el hospital. Tienes razón en una cosa, Diana, dijo Víctor en voz baja. Tengo recursos y estoy dispuesto a pagar para proteger a mi familia. Hizo una pausa, dejando que la esperanza creciera en sus ojos. Pero tú ya no eres mi familia. Víctor asintió a Shields, quien sonrió y hizo un gesto a sus hombres. En realidad, dijo Shields, el señor Simmons y yo ya hemos llegado a nuestro propio acuerdo. Ha proporcionado pruebas de los crímenes de Bennett y ha aceptado testificar si es necesario. A cambio, la deuda de Bennett se convierte exclusivamente en un problema de Bennett. La confianza de Diana finalmente se resquebrajó por completo. Eso es imposible. No puedes. Puedo hacer lo que quiera, señora. Esta es mi ciudad y estas son mis reglas. Shields miró a Víctor. Su esposa intentó hacer un trato conmigo hace 3 días. Se ofrecía a venderte a cambio de un porcentaje del alivio de la deuda de Bennett. Lo sabías. Lo sospechaba, replicó Víctor. Diana siempre ha sido buena para encontrar el ángulo que más le beneficia. Desafortunadamente para ella, prefiero tratar con gente honorable. Hace que las relaciones comerciales sean más predecibles. Shields se volvió hacia Diana. Tú, por otro lado, eres el tipo de persona que causa problemas a todos los que la rodean. 2 de los hombres de Shields se movieron hacia Diana, quien retrocedió con creciente pánico. No podéis hacer esto. Estoy cooperando. Os di información. Me diste información después de intentar vender a tu propio marido, corrigió Shields. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Víctor. Diana se volvió hacia su marido desesperada. No puedes dejar que me lleven. Soy la madre de Emma. Víctor estudió el rostro de su esposa, viendo claramente por primera vez a la mujer que siempre había sido bajo la máscara que llevaba. Calculadora, manipuladora, dispuesta a sacrificar a cualquiera para protegerse. La madre de Emma murió la noche que intentaste asesinarla, dijo Víctor en voz baja.
Tú solo eres la mujer que la dio a luz. Los hombres de Shields alcanzaron a Diana, quien luchó brevemente antes de aceptar lo inevitable. Mientras la conducían hacia la salida del almacén, se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Víctor. Te arrepentirás de esto. No, replicó Víctor. Me arrepiento de haber confiado en ti. Me arrepiento de haber creído tus mentiras durante 15 años. Pero esto es justicia. Las puertas del almacén se cerraron detrás de Diana y Jack, dejando a Víctor solo con los ecos de su traición y la satisfacción de su caída. Su teléfono vibró con un mensaje del hospital. Emma pregunta por ti. Hoy se siente mucho más fuerte. Víctor sonrió y se dirigió a su coche. Su hija lo estaba esperando. Y a diferencia de su esposa, Emma nunca había traicionado su confianza. La guerra había terminado. Ahora era el momento de reconstruir. Capítulo 9. Resurgiendo de las cenizas. 6 meses después, Víctor estaba sentado en el nuevo dormitorio de Emma, leyéndole un cuento antes de dormir. La casa era diferente ahora, más pequeña, más acogedora, en un barrio donde su hija podía ir andando al colegio y él podía estar en casa para cenar todas las noches. Emma se había recuperado notablemente bien de sus heridas físicas. Aunque las cicatrices emocionales tardarían más en sanar, las sesiones semanales de terapia la estaban ayudando a procesar el trauma de descubrir la traición de su madre. Y Víctor se había cuidado de rodearla de amor y estabilidad. Papá, dijo Emma mientras él cerraba el libro, ¿crees que mamá nos quiso de verdad alguna vez? Era una pregunta que hacía periódicamente y Víctor había aprendido a responderla con honestidad y de forma apropiada para su edad. Creo que a tu madre le gustaba la idea de tener una familia, dijo con cuidado, pero se quería más a sí misma que a nadie. Eso no es culpa tuya, cariño. Algunas personas simplemente no son capaces de poner a los demás primero. Me alegro de que se haya ido, dijo Emma en voz baja. Eso es malo. No, no es malo. Te hizo daño, y es natural sentir rabia por eso. Víctor le acarició el pelo. Lo importante es que no dejemos que sus decisiones definan nuestro futuro. Emma asintió y se acomodó en sus almohadas. ¿Eres feliz, papá? Víctor consideró la pregunta seriamente. Su matrimonio había terminado, su antiguo mejor amigo cumplía una condena de 15 años por intento de asesinato y fraude, y su exesposa estaba en una prisión federal por conspiración e intento de homicidio. Según cualquier medida objetiva, su vida había sido destrozada. Pero Emma estaba a salvo, sana y libre de la influencia tóxica de una madre que había estado dispuesta a sacrificarla por dinero. Su negocio prosperaba sin el sabotaje que Diana y Jack habían estado llevando a cabo. Y por primera vez en años, Víctor se despertaba cada mañana sabiendo exactamente en quién podía confiar. Sí, soy feliz. El timbre sonó abajo y Víctor miró su reloj. Las 9 p.m. Era tarde para visitas, pero había estado esperando a este invitado en particular. Quédate aquí, cariño. Vuelvo enseguida. Abajo, Víctor abrió la puerta y encontró a Brent Boyer en su porche con una botella de whisky y una expresión de satisfacción. Está hecho, dijo Brent simplemente. Se sentaron en el estudio de Víctor, compartiendo bebidas mientras Brent entregaba su informe final sobre los destinos de Diana y Jack. Diana está cumpliendo 12 años en una prisión federal por conspiración para cometer asesinato y fraude al seguro. Intentó alegar coacción, dijo que Jack la manipuló, pero el jurado no se lo creyó. Las grabaciones de ella, planeando la muerte de Emma, prácticamente sellaron ese veredicto. Y Jack, 15 años, como te dije, aceptó un acuerdo de culpabilidad después del testimonio de Shields sobre el lavado de dinero. Podría haber sido peor. El intento de asesinato de un niño suele conllevar una sentencia de por vida. Víctor sorbió su whisky, sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Se había hecho justicia, pero no podía deshacer la traición ni devolverle a Emma su inocencia. ¿Y Shields?, preguntó Víctor. Está limpio en esto. Su cooperación con las fuerzas del orden le valió cierta buena voluntad con los federales. Resulta que proporcionar pruebas contra aspirantes a asesinos de niños ayuda mucho a mejorar tu reputación con los fiscales. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, dos hombres que habían visto lo suficiente de la naturaleza humana como para apreciar la rareza de la justicia real. ¿Sabes cuál es la parte más extraña?
dijo Víctor finalmente. Sigo pensando en lo que habría pasado si Emma no hubiera sido tan inteligente, tan valiente. Si no hubiera escondido esas pruebas, podrían haberse salido con la suya. Pero las escondió y no se salieron con la suya. Eso es lo que importa. A veces me pregunto si fui demasiado duro, si había otra forma de manejar esto que no implicara. Interrumpió Brent con firmeza. Intentaron asesinar a tu hija, Víctor. Pasaron más de un año planeando tu muerte y la de Emma. Lo que les pasó después de eso fue justicia, no venganza. Víctor asintió, aceptando la verdad. Emma estaba viva y a salvo porque él había estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Diana y Jake estaban en prisión porque habían elegido cometer crímenes contra una niña inocente. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Brent. Víctor pensó en los 15 años de matrimonio que se habían construido sobre mentiras, la amistad que se había corrompido por los celos y la codicia, la confianza que había sido sistemáticamente traicionada. Solo uno, dijo finalmente. Me arrepiento de no haber visto quiénes eran realmente antes. Un año después, Víctor estaba en el juzgado mientras se finalizaba la adopción de Emma. No su adopción de ella, siempre había sido su hija, sino su decisión legal de cambiar su apellido y cortar todos los lazos con Diana Beasley Simmons. Emma Simmons era ahora oficialmente solo Emma Simmons, sin conexión legal con la mujer que intentó matarla por el dinero de un seguro. ¿Cómo te sientes?, preguntó Víctor mientras bajaban las escaleras del juzgado. Como empezar de nuevo, respondió Emma, deslizando su mano en la de él. Como si pudiéramos elegir quiénes somos en lugar de dejar que las decisiones de otras personas nos definan. Víctor apretó su mano, orgulloso de la sabiduría que había desarrollado al sobrevivir a tal trauma. A los 14 años, Emma era más fuerte y resistente que muchos adultos que conocía. ¿Entonces, quiénes elegimos ser?, preguntó él. Emma sonrió, y por primera vez desde el incendio fue una expresión de alegría completamente desinhibida. Felices, dijo simplemente. Elegimos ser felices. Mientras caminaban hacia su nueva vida juntos, Víctor reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. La piedad podía ser debilidad cuando se mostraba a los enemigos, pero el amor era fuerza cuando se compartía con la familia. La confianza, una vez rota, nunca podría repararse por completo, pero podía reconstruirse con personas que hubieran demostrado ser dignas de ella. Diana y Jake habían intentado destruir a su familia para su propio beneficio egoísta. En cambio, habían revelado quién importaba de verdad en su vida y habían eliminado el veneno que había estado matando lentamente su felicidad durante años. Pensaban que estaban cometiendo el crimen perfecto. En cambio, le habían dado la oportunidad perfecta para empezar de nuevo con la única persona que nunca lo había traicionado, su hija. Víctor Simmons había aprendido a no perdonar nunca a quienes amenazaban a su familia, pero también había aprendido que algunas traiciones, al final, eran bendiciones disfrazadas. Emma estaba a salvo, sus enemigos estaban neutralizados y su futuro era enteramente suyo para escribirlo. Se dio cuenta, exactamente el final que él habría elegido. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos allí.